Creados para servir, salvos para servir. No muy lejos en nuestra historia, entre los años 1910 y 1997, existió una gran mujer misionera de origen albanés que se llamaba Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que llegó a ser muy famosa. Llegó su fama a las más altas esferas. Llegó a oídos de reyes, a oídos de príncipes, a oídos de presidentes. Incluso muchos de ellos la reconocieron en el mundo como uno de los seres humanos más ejemplares que había existido. Pero su fama no era por sus libros, no era por sus enseñanzas, no era por su doctrina, no era por su profecía. Su fama era por sus hechos, porque tenía un corazón como muy pocos en este mundo para servir a los hermanos en la necesidad. Y en boca de la Madre Teresa de Calcuta se dijeron estas palabras: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz, es la satisfacción. Y estas mismas palabras el apóstol Pablo las expresa en una de sus cartas, en la carta a Filemón. Vamos a leer en ese capítulo. De hecho, esa carta solo tiene un capítulo. Vamos a leer en el versículo 10. El apóstol Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo se encuentra preso en una de las cárceles de Roma, y allí, por un propósito divino, por un plan divino de Dios, llega este hombre, Onésimo, cuyo estatus social era esclavo. Había sido esclavo de Filemón. Filemón era un hijo espiritual del mismo apóstol Pablo. En casa de Filemón ya había una iglesia, y era la iglesia de Colosas. Filemón era un hombre romano que tenía mucho dinero. ¿Por qué tenía mucho dinero? Porque la Biblia dice que Filemón tenía esclavos, y en ese tiempo, para que un hombre tuviera esclavos, tenía que tener dinero para poder mantener a esos esclavos. La esclavitud en Roma era una de las columnas principales de la economía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había las maquinarias, la industrialización como nosotros conocemos en nuestro tiempo, sino que la fuerza laboral más poderosa que había en el imperio eran los esclavos. Y Roma necesitaba tener esclavos para seguir siendo el imperio que era. No solamente era el poderoso Senado, no solamente era el poderoso ejército o los miles que pudieran tener de soldados romanos para hacer imperio, sino que ellos necesitaban una economía fuerte. Pero lo que formaba, lo que sostenía esa economía eran los esclavos en esos tiempos. En esos tiempos existían tres fuentes de esclavos. Uno eran los esclavos que eran capturados. Cuando el imperio romano avanzaba y conquistaba territorio, muchas de esas personas que eran capturadas, eran detenidas, venían a ser esclavos de los romanos. Y otra fuente de esclavos eran los esclavos que eran nacidos hija de una mujer esclava o de un hombre esclavo. Nacían bajo esa condición. Y la tercera fuente de esclavitud que había eran los esclavos que eran comprados en el mercado. Muchos de estos esclavos eran profesionales. Algunos de ellos tenían carreras, eran artistas, eran doctores, eran artesanos, tenían esa profesión para
para poder servir mejor a sus amos. Muchos de ellos vivían bien, tenían buenas casas, vivían en casa de sus amos, tenían la comida del día, tenían buen vestuario. Dependía la calidad de esclavos que había. Los esclavos que eran preparados, los otros esclavos que solamente eran usados como mano de obra para diferentes tareas. Pero el caso es que Onésimo venía a ser un esclavo de Filemón. Y la razón por la que Onésimo llegó a ese lugar a visitar al apóstol Pablo, Pablo estaba preso, me imagino que Onésimo llegó a esa cárcel porque Onésimo había cometido un crimen en contra de su amo. Muchos comentaristas bíblicos dicen que Onésimo tal vez hurtó, robó algo de la casa de su amo Filemón. Eso no está detallado en la escritura, pero muchos comentaristas opinan eso. Sea lo que sea, el caso es que Onésimo llegó a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo y Onésimo se convirtió a Jesucristo. Onésimo, alguien que no servía para nada, ahora viene a ser útil. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Filemón preocupado, interesado por la vida de su hijo Onésimo. Mira, Filemón, yo sé que Onésimo te falló. En algún otro tiempo no te servía, pero ahora ya es convertido. Ya es nuestro hermano. Ya no es tu esclavo. Incluso en el versículo 16, allí mismo nos dice que el apóstol Pablo le dice a Filemón: ya no lo recibas como a un esclavo, recíbelo como un hermano. Te lo voy a leer. No ya como a esclavo, sino como más que esclavo, como a un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mira, ya no lo veas como un esclavo, perdónalo. Así es que Pablo escribe esta carta y la manda con el mismo Onésimo, que era el esclavo de Filemón. Pero el apóstol Pablo magistralmente le escribe estas letras a Filemón y le dice en las primeras líneas, le dice: Filemón, yo sé que estás lleno de amor. Yo he oído grandes cosas de ti, que ayudas a los santos, que ayudas a nuestros hermanos. Yo estoy agradecido contigo, estoy orgulloso de ti. Tú eres un gran hombre de Dios. Le dice estas palabras, pero después le dice: mira, yo pudiera obligarte, yo pudiera demandar de ti que perdones a Filemón, pero te lo dejo a tu propia voluntad. Por eso te lo envío de regreso. Mira, perdónalo, ya no lo mires como un esclavo. Y también le dice el apóstol Pablo: y mira, si algo este Onésimo te debe, si algo de la deuda que tiene contigo, si te robó algo, ponlo a mi cuenta que yo te lo voy a pagar. Yo te respondo por Onésimo. Pero déjame decirte también, Filemón, que aún tú mismo te debes a mí como persona. O sea, Filemón estaba en deuda con el apóstol Pablo. Puedes imaginarse qué magistral le escribe el apóstol Pablo a Filemón en este caso. Ya Filemón había sido convertido, ya era alguien que era útil para el apóstol Pablo en la cárcel. El apóstol Pablo ya era un hombre viejo, ya tenía necesidad que alguien le ayudara. Posiblemente no se sabe si le tenía que ayudar hasta para poder movilizarse. Yo no sé en qué condiciones físicas el apóstol Pablo estaba, porque como en esos tiempos se tenía que caminar mucho para poder ir y predicar a diferentes partes, el apóstol Pablo era un hombre que ya necesitaba ayuda. Muchas veces ya ancianos no es igual que cuando una persona está en su juventud o cuando una persona tiene fuerzas para poder caminar grandes distancias. El apóstol Pablo necesitaba de alguien cercano que le ayudara. Sí, ya estaba con él Timoteo allí en la cárcel y habían otras personas que lo estaban acompañando en la cárcel. Pero el apóstol Pablo le dice a Filemón: mira, ya que tú no me puedes ayudar aquí en la cárcel, pues te pido que perdones a Onésimo, y si te es útil, pues está bien, y si no, pues regrésalo a mí. En pocas palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Filemón: mira, perdónalo. Yo sé que él hizo un crimen, porque Filemón, bajo la ley romana, tenía todo el derecho de poder matar a Onésimo.
Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de meterlo a la cárcel. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer lo que él quisiera con la vida de Onésimo. Lo podía castigar por ser un esclavo rebelde. Pero cuando llega, ya no llega como un esclavo desobediente, ya llega como un convertido de Jesucristo. Ya no es el mismo Onésimo del pasado, no es el mismo Onésimo mentiroso, ahora es un Onésimo que habla con la verdad. No es el mismo Onésimo que estaba atado a los vicios, a la droga, ahora es un Onésimo regenerado en Cristo Jesús. Ya no es un Onésimo que era hipócrita, ahora es un Onésimo que es íntegro, que camina en la verdad. Ya no es un Onésimo idólatra, ahora es un Onésimo creyente en Jesucristo, salvo por Jesucristo. Ya no es un Onésimo criminal, ahora es un Onésimo que ha sido libre, lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya Onésimo había cambiado, ya no es el mismo Onésimo, es otro Onésimo que le llega a la casa de Filemón. Y el mismo amor que tenía Filemón, el apóstol Pablo se lo transmite con esa fuerza en su puño y letra y le dice: Filemón, recíbele como me recibieras a mí mismo. Cuando veas a Onésimo, mírame a mí. La cámara, el cuarto que me vas a dar a mí para descansar, dáselo a nuestro hermano Onésimo. Ya no lo mires como un esclavo, es nuestro hermano en Cristo Jesús. Onésimo se sintió recibido por su amo por causa de una conversión que había tenido. Déjame decirte que para Onésimo la cualidad de servir no era un esfuerzo, porque él había vivido toda su vida sirviendo a un amo. Toda su vida había vivido sirviendo. Nosotros como hijos del Señor muchas veces no entendemos cuál es el propósito general cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando somos salvos. El propósito general es servir al Señor, servir a nuestros hermanos. Cuando servimos a nuestros hermanos, servimos a nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida está basada en el servicio. Todo lo que nosotros hagamos sea para el Señor, que no sea para ser visto por los hombres, porque Dios se agrada en sus hijos, porque no podemos servir si no tenemos el amor de Jesús. Necesitamos el amor de Jesucristo. No podemos servir si seguimos siendo los mismos de antes cuando convertimos al Señor. Por eso la reflexión se llama salvos para servir. No solamente salvos para ser salvos, sino salvos para servir, porque el Señor se goza, el Señor se alegra en ver a cada uno de sus hijos sirviendo unos a otros. Por eso el mismo nombre de Onésimo significa útil. Todos somos útil para algo. Si alguien te dijo palabras de maldición, que tú no servías para nada, que tú eras un inútil, pues se equivocaron, porque Jesús habla algo diferente de ti. Tú vales mucho para Jesucristo. Tú tienes gran potencial para servir a otros hermanos. Mira la vida de esta mujer, Madre Teresa de Calcuta. No le pidió permiso a nadie para ir y servir a sus hermanos. Simplemente tomó la decisión y sintió de parte de Dios servir a sus hermanos. Sintió la carga por servir a sus hermanos. Cuando el Espíritu Santo pone eso en nuestros corazones de servir a nuestros hermanos, ya sea en lo poco, ya sea en lo mucho, lo tenemos que hacer en el amor de Jesucristo. Porque si nosotros estamos sirviendo sin el amor de Jesucristo, o nosotros estamos sirviendo solo por servir, entonces nuestro trabajo está siendo en vano. Tenemos que tener el amor de Jesús. No podemos servir por obligación. No podemos servir por compromiso. Tenemos que servir por el amor. Porque si usted sirve por obligación, tu trabajo está cayendo en un saco roto.
¿Por qué? Porque el Señor se agrada en el corazón alegre que quiere servir a sus demás hermanos sin esperar recompensa a cambio, porque de eso se trata. Servir es un sentimiento común que todos los hijos de Dios tenemos que sentir en nuestros corazones. Servir no es solamente para los líderes, para los ministros. Servir es para todo el pueblo de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Servir es para todas las edades. Servir es para toda aquella persona que ha venido a Jesucristo, que es salvo, que siente que Jesús vive dentro de él. Porque cuando Cristo vive dentro de nosotros, hay algo que se tiene que manifestar, y es el amor hacia nuestros hermanos. ¿Y cómo vamos a manifestar el amor a nuestros hermanos? Con nuestras acciones, con nuestros hechos. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. De eso se trataba lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con sus hijos espirituales. Uno que era un amo, el otro que era un esclavo. Y el apóstol Pablo, con mucho amor, en el amor de Jesucristo, endereza la balanza entre amo y esclavo. El amo le perdonaba el crimen que había cometido su esclavo y lo subía al esclavo al nivel de un hermano en Cristo Jesús. Cuando tenemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, nadie está más arriba que nadie y nadie está más abajo que nadie, sino que todos estamos en un mismo nivel. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar en este día, aquí en Tiempo en Sión, salvos para servir. Bendiciones.